hace más de 40 minutos que estoy intentando con la otra aplicación, imposible. Así que ya les comparto la presentación, que vamos a ver manejo del espacio pleural, y bueno, vamos a ver si recuperamos un poquito el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Bueno, perfecto. Fíjate, Luli, si podés compartir vos, yo después me apago y dejo la computadora prendida porque como armé la reunión por las dudas para que no se corte nada, y voy a ver si alguien más entra tarde, porque éramos 50 y pico, ya somos 50, así que ahí igual están entrando 3 alumnos más, así que ahí van. Vemos de compartir y... Sí, perfecto, Lili va compartiendo. Así que tranquilos, me parece que sí. Uy, se le fue. Bueno, ya va a volver a entrar. Acá estamos, seguimos aguantando los trapos, como dicen en el barrio. Ahora está silenciada, Lili. ¿Estamos? ¿Ustedes ven la presentación? No, volvéla a cargar porque te fuiste, se cortó la comunicación. Había empezado a cargar y se cortó y se fue. Ahí está presentando. ¿Estamos? Está cargándolo, por lo menos en mi compu. No sé si alguno lo llega a ver. Sí, se está cargando, profe. Bueno, si quieren, voy empezando mientras se va cargando. ¿Qué les parece? Bueno, yo quedo acá stand-by, así que te saludo, Lili. Dale, Gaby, gracias. Disculpa. Hasta luego. Gracias. Bueno, esperemos que se cargue y si tarda en cargar, hacemos toda la charla y después se los comparto, lo pasamos y demás. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver manejo del espacio pleural. Dentro del manejo del espacio pleural vamos a ver, por supuesto, neumotórax. Cuando hablamos del espacio pleural, hablamos de una cavidad que es virtual, y esa es la cavidad pleural, la cual tiene presión negativa, en la cual se habla de un espacio virtual porque ambas pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, en realidad están en constante adosamiento, o sea que no es un espacio real lo que hay entre ellas, pero ante una situación patológica que algo ocupe el lugar entre una hoja y la otra hoja, ese espacio de virtual se hace real. Habitualmente, permanentemente nosotros producimos y reabsorbemos líquido de la pleura, que si no hay ningún mecanismo que altere la producción y la absorción, esa cantidad de líquido que se encuentra en ese espacio pleural no es objetivable. O sea, nosotros no podemos ver líquido en el espacio pleural. Ese líquido que se produce y se absorbe, generalmente, como yo les dije, no es objetivable, está en una cavidad la cual tiene presión negativa y que ante cualquier alteración en la producción, en la absorción o en la alteración de esa presión negativa, nos lleva a que esa cavidad, de ser virtual, se produzca en una cavidad real. Cuando esa cavidad está ocupada por líquido, nosotros hablamos de hidrotórax. Cuando está ocupada por aire, hablamos de neumotórax, que es la patología que hoy nos interesa hablar, y ese neumotórax puede ser iatrogénico o traumático, que no es lo que nos vamos a ocupar hoy, y si no, puede ser simple, que es el mal llamado espontáneo, o secundario, que son los que nos vamos a ocupar hoy. Veo que no están viendo la presentación, ¿no es cierto?
No, profe, no se ve. No, profe, no sé. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces era un problema de... No lo ven con la pantalla completa, lo ven en pedacitos, ¿no? ¿Cómo? Que tenés prendida el pic. Ahí se ve perfecto. Eso, ahí se ve perfecto. Bueno, vamos a ir pasando. Todo esto es lo que recién veíamos. El valor de la presión negativa es esa, -4, -8 centímetros de agua. Y ese líquido que yo les dije que se produce diariamente, lo hace a un coeficiente de 0,5 mililitros por kilo y por hora. Si uno calcula que en el día hay 24 horas y que un paciente promedio pesa entre 60 y 70 y a 0,5, más o menos habría en el día unos 700, 800 centímetros cúbicos, que no es que se producen en un momento, pero que se están constantemente produciendo y absorbiendo. Pero si hubiera una patología de que la pleura se pone gruesa, se inflama, se produce más o se produce menos, o directamente por la inflamación no se absorbe, podría ser que nosotros acumuláramos por día esos 800 centímetros cúbicos que hay en la producción. Eso es la explicación por qué cuando a veces ustedes tienen un neumotórax y no es resuelto en el primer momento, podemos encontrar un colapso del pulmón, o sea, un neumotórax con líquido. Pasa una cosa, yo trato de mirar la pantalla donde los veo a ustedes, por eso que hablo para un lado y miro para el otro, ¿no? Así que bueno, eso no se preocupen. Esto es lo que les decía recién, que de acuerdo a la alteración recibe los diferentes nombres, si es aire neumotórax, si es sangre hemotórax, si es líquido hidrotórax, si es pus piotórax, si es líquido linfático quilotórax o los combinados de ambos. ¿Qué pasa cuando hablamos específicamente de neumotórax? Es que hay aire en el espacio pleural por una solución de continuidad. ¿Por qué dice eso? Y porque el aire puede entrar, porque hay una solución de continuidad en la pared, o sea, se lesiona la piel, los músculos intercostales y la pleura parietal. Entonces entra aire de afuera hacia adentro, porque habíamos dicho que el tórax tiene presión negativa, entonces hace que por la presión atmosférica positiva de afuera tienda en... ¿Sí? Podría entrar ahora, porque la profesora le tuve que dar un mic. Ah, ustedes me escuchan a mí, ¿no? Sí, sí. Que entre aire de afuera hacia adentro. Ahora la compu con el... Mando un mensajito. ¿Puedo ponerlo abajo y entrar en un Teams? Esperen que le mando un mensajito. Sí, lo dejo. Bien. Gaby, tenés el micrófono. El problema está en que el micrófono es uno solo. Bueno. Porque yo abrí el mic, si yo me voy, se cierra. Tengo que agarrar la otra compu. Sí. Esperen un minuto, ¿eh? Gaby, designame a mí como... No, pero me agarro la laptop, si no la uso Fabi. Designame a mí como administradora y ya está. Bueno, y entonces, si en lugar de ser la lesión de afuera para adentro fuera en la pleura visceral, pierde el pulmón aire y va hacia la cavidad pleural. Claro, el micrófono, el problema es... Por eso dice que es el pasaje de aire a través de una solución. Una de las patologías más frecuentes en el tórax es el neumotórax y tiene una curva bimodal. ¿Por qué? Porque uno de los picos lo hace alrededor de los 20 años y el otro lo hace alrededor más o menos de la sexta o séptima década de la vida. El primer pico, que es el que hace alrededor de los 20 años, es por la ruptura de Blebs, que son conexiones intersticiales de aire subpleurales o de bullas que pueden ser congénitas. Y en la segunda etapa de la vida, entre las 60 y los 70 años, en esta sexta o séptima década de la vida, habla de rupturas de bullas que son secundarias a enfermedades subyacentes del pulmón. El neumotórax, como les dije hoy, puede ser simple, primario, el mal llamado espontáneo, o secundario, que es secundario justamente, como su nombre lo dice, a una patología subyacente del pulmón. Y después el iatrogénico y traumático, que no nos vamos a dedicar hoy, y el traumático lo vamos a ver cuando veamos traumatismo de tórax. Por lo que decíamos recién, primario o secundario, el primario, como les dije, rupturas de Blebs o bullas subpleurales, pueden ser congénitas o adquiridas, pero todo es más o menos en el niño, si son congénitas, o en el adulto joven hasta los 20 años. Y el secundario, que es el secundario a una patología subyacente del pulmón, lo más frecuente
alrededor de un 68%, son secundarias a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También puede ser enfermedades intersticiales del pulmón, con lo cual ya sabemos que entonces a los pacientes que tienen enfermedad intersticial por HIV, por ejemplo, son muy frecuentes que tengan neumotórax. Y también secundarios a tuberculosis. Entonces, de cuanto a la fisiopatología, hay varias cosas que uno puede identificar en un paciente que se va a presentar con un neumotórax. Desde pacientes que se presentan con un aumento de la presión en la vía aérea, ya sea porque han tenido episodios bruscos de tos, de vómitos, está descrito también el esfuerzo muscular, que no es una cosa que se vea frecuentemente. También puede haber casos que los pacientes se despiertan, estaban durmiendo y se despiertan acusando un dolor importante, tipo puntada de costado. Muchas veces se producen estas rupturas que decíamos hoy, de la pleura, por un aumento de la presión intrapleural y el pulmón se colapsa. Y muchas veces esto lleva, la presencia del neumotórax, a aumento de la presión en el territorio venoso, en las grandes venas, también en las aurículas, lo cual disminuye el retorno venoso, y esa sería la expresión máxima del neumotórax cuando nos da el cuadro conocido llamado como neumotórax hipertensivo o sofocante. Entonces esto nos lleva a colación de que los neumotórax lo clasificamos en dos grandes grupos: neumotórax normotensivos y neumotórax hipertensivos. En aquellos neumotórax que dijimos primarios, que eran los que venían, que se producían por patología congénita o por la ruptura de blebs subpleurales, que eran colecciones intersticiales de aire, si esos pacientes son tratados quirúrgicamente por esta patología, cuando uno reseca esa pequeña porción del pulmón que presentó la lesión, vemos que en realidad no hay tejido pulmonar, o sea que carece de pared propia, no hay neumonocitos. Y esa es la gran diferencia con las bullas que encontramos en el neumotórax secundario. Entonces, habíamos dicho que, esto ya lo dije, que el 68% es lo más frecuente que sea EPOC, que es más frecuente el neumotórax secundario que el neumotórax simple, dijimos que era entre la sexta y séptima década de la vida, y sí, en la anatomía patológica encontramos neumonocitos 2, metaplásicos y fibrosis. Por eso, estos son secundarios a enfermedades pulmonares, son bullas cicatrizales, y las del neumotórax simple son colecciones intersticiales de aire, rodeado por tejido conectivo y no tiene neumonocitos, o sea, células pulmonares no están cubiertos por la pleura visceral. Bueno, me gustaría hasta acá hacer un parate y ver si hay alguna duda o algo con respecto a la comprensión de la fisiopatología, o de cómo se forman, o de por qué se llaman así, o que para entonces ir a la clínica, porque tanto en el simple como en el secundario, independientemente que en el secundario van a tener toda la clínica de la patología de base, es similar la clínica y la forma de presentación. ¿Tenemos algo acá para...? No, gracias, profe. ¿Todo bien? Bueno, con algunos de ustedes, bueno, hoy es nuestro primer contacto, no nos conocemos, con algunos de ustedes nos conocimos por la evaluación, o sea, por el primer parcial, que después cuando terminemos la clase les voy a dar algunos consejitos o algunos tips por el parcial. Porque no podemos dejar de, si bien no conocía todo el grupo, estuvimos con un grupo importante juntos esa tarde, así que tenemos que charlar algunas cositas. ¿Avanzamos entonces sobre la clínica? Bueno, paciente que se presenta con neumotórax, los signos más comunes con el cual el paciente se presenta, el paciente acusa dolor, disnea, o sea, dificultad respiratoria y tos. Muchas veces el dolor es de comienzo brusco, tipo puntada de costado, en la región anterior o lateral del hemitórax afectado, y generalmente con los movimientos, o con la tos, o con la maniobra de Valsalva, el paciente dice que esos síntomas que tiene, se agudizan o aumentan. Se dice que se encuentra una triada, o sea, un conjunto de tres signos, llamada la triada de Galliard, que es la disminución o ausencia del murmullo vesicular, disminución o ausencia de las vibraciones vocales y timpanismo o hipersonoridad.
Eso significa que cuando ocultamos el paciente no escuchamos la sensación es audible, que es el murmullo vesicular de la entrada y salida de aire en el parénquima pulmonar, que si lo hacemos hablar, no percibimos esas vibraciones vocales cuando ponemos la palma de la mano sobre el hemitórax afectado y le decimos al paciente que diga 33, ferrocarril, o sea, tratamos de usar consonantes rudas, no percibimos, vemos que están disminuidas esas vibraciones vocales, y cuando percutimos al paciente en el hemitórax afectado, sentimos timpanismo o hipersonoridad. Esa sería la característica, la tríada característica del neumotórax. Y yo hago siempre mucho hincapié en disminución, porque antes a nosotros nos decían ausencia, y en realidad, si el neumotórax no es completo, no es total, no va a ser ausencia de murmullo vesicular, y que muchas veces, de acuerdo a donde ubiquemos el estetoscopio, también tenemos la sensación audible, la vibración vocal de lo que se transmite al pulmón contralateral. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que ausencia o disminución, que es lo más correcto que tenemos que decir. Ahora, cuando este neumotórax, que ahora vamos a ver cómo se clasifica, se le añaden signos de hipertensión, o sea, dijimos que la cavidad pleural tiene presión negativa. Cuando esa presión negativa, que era de -4, -8 habíamos visto, no solamente llegó a 0, o sea, se hizo positiva, sino que esa positiva aumenta, ahí conocemos que tenemos hipertensión en la cavidad torácica. ¿Y cómo se va a manifestar? El pulmón perdió aire, perdió aire, perdió aire. Piensen ustedes en un globo que van inflando, perdió aire, perdió aire, perdió aire. Ese globo, que ustedes lo tenían adentro de una cajita de zapatos, siempre digo yo, inflaron un globo por la mitad. Lo pusieron adentro de una caja de zapatos y le queda un montón de lugar libre. Ahí cuando tendríamos un neumotórax, si lo inflaron total, igual le quedó un bordecito, tendríamos un neumotórax grado 1, se fue achicando, neumotórax grado 2, se fue achicando, y el globito cada vez es más chico, que representa el pulmón, neumotórax grado 3, pero entonces, todo lo que quedó en la caja libre, que sería la cavidad torácica, es aire. Ese aire, cada vez se hace más chiquito el globo, pero se hace más chiquito a expensas de que el aire lo soltó adentro de la cajita. Piensen en una cajita de zapatos. Y la cajita de zapatos, que es de cartón, se puede estirar un poquito. Entonces, cuando ustedes le quieren poner la tapa y no le pueden poner la tapa, porque ya fuimos estirando ese cartón. Imagínense cuando ustedes llenan una caja con lo que quieran, con pañuelos, con corbata, que antigua, ¿no? Corbata no se usa más, con hojas de los apuntes del año pasado, tanto le pusieron a la caja que empezaron a estirar los bordes. Entonces la caja se empezó a deformar y ustedes le quisieron poner la tapa y no le pueden poner. La caja sigue siendo caja, pero la tapa ya no le queda esa caja. Y es lo mismo que pasa con el tórax. El pulmón perdió aire, aire, aire. Entonces la caja torácica se tiene que adecuar a todo ese aire que pidió que perdió el pulmón. Entonces empieza a hacer algunos mecanismos compensadores para que la caja sea más grande. Pero llega un momento que ya no lo puede hacer más. ¿Qué hace para que la caja sea más grande? Los espacios intercostales que estaban oblicuos se empiezan a poner horizontales y más anchos. Se cierran y se ponen horizontales. Entonces es como que agrandan la cavidad. El diafragma, que siempre tiene una comba, que está elevado, se aplana y hasta se hunde. Y la vía aérea que está en el medio se corre para el otro lado porque le trata de dar más lugar al aire. Todos esos son los mecanismos compensadores. Ahora, esos mecanismos compensadores, cuando la vía aérea se corre para el otro lado, se lleva la tráquea, la acoda, y con la tráquea acoda los grandes vasos. Entonces, cuando la sangre tiene que volver y retornar por el sistema de las venas cavas, quiere retornar y encuentra una resistencia porque esas venas se las traccionó y se las llevó por el otro lado por la presión que tenía y la fuerza que estaba haciendo. Entonces, hay menos retorno venoso, llega menos sangre al corazón, menos precarga, tenemos menos poscarga, entonces hay colapso cardiovascular, paro y muerte. Previo a eso, entonces, los signos clínicos que tuvimos taquicardia,
nos bajó la presión arterial y nos ingurgitaron las venas yugulares. El paciente se puso pálido, empezó con sudoración, con color azul porque no está oxigenando, o sea, cianosis. Entonces, todos esos signos nos llevan a pensar que nosotros estamos frente a un paciente que tiene un neumotórax hipertensivo. Y siempre recuerden que el neumotórax hipertensivo necesita una maniobra que ahora vamos a ver, que es salvadora de vida. ¿Por qué? Por esta cadena que les dije. Se aplana el diafragma, se orientalizan las costillas, se desvía la tráquea, se acodan las venas cavas, se ingurgita la yugular, disminución de la poscarga, paro y muerte. Hay que evitar todo ese círculo para no llegar al paro y a la muerte. ¿Hasta ahí está clarito? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el neumotórax hipertensivo, lo que les dije recién, y que casi forma parte de una misma entidad, que hoy se las nombré, que es el neumotórax sofocante, que sería toda la clínica que da el neumotórax hipertensivo, el diagnóstico es clínico. Y ahora vamos a ir a la clasificación radiológica de los grados del neumotórax. Entonces acá viene algo que me adelanto a una diapositiva que después lo va a tener. Y les pregunto, y ahora quiero que se desmuteen para contestarme. ¿Se hace una radiografía para poder diagnosticar un neumotórax hipertensivo? No, profe. No. Y ahora viene otra pregunta. ¿Por una radiografía podemos inferir que el paciente está haciendo un neumotórax hipertensivo? Con la clínica también. Está bien, pero yo ahora hago otra pregunta. Con la clínica siempre, es la forma. Pero yo digo, ¿por una radiografía lo podemos inferir? Y acá la respuesta es sí, que no es lo mismo que preguntar si le tengo que hacer una radiografía a un neumotórax hipertensivo. ¿Y por qué la respuesta es sí? Porque si ustedes sacan la radiografía a un paciente y le ven un neumotórax, pero ven las costillas horizontalizadas, el diafragma aplanado y la tráquea desviada hacia el lado contralateral, ¿qué dicen? Influyen que independientemente de la clínica que están viendo, el paciente está haciendo un mecanismo hipertensivo. O a lo mejor no lo están viendo ustedes, pero ustedes son el cirujano o cirujana de guardia y les viene el médico ayudante de la guardia a consultar por un paciente que sospechó que tenía un neumotórax y le sacó una radiografía y se la lleva a ustedes, independientemente del grado del neumotórax, ustedes ven que el mecanismo que está haciendo es un mecanismo hipertensivo. ¿Por qué? Porque aplanó el diafragma, desvió la tráquea y horizontalizó las costillas. ¿Queda claro? Que no es lo mismo que decir que a un paciente que tiene signos clínicos de hipertensión mediastinal o de sofocación, hay que hacerle una radiografía. ¿Quedó claro esto? Sí, profe, quedó claro. Y entonces, cuando un paciente viene con un neumotórax, le sacamos una placa y por la placa podemos catalogar al neumotórax en grados. Llamamos grado 1 cuando el borde del pulmón está entre la pared torácica y la línea medio clavicular. Llamamos grado 2 cuando el borde del pulmón llegó a nivel de la línea medio clavicular. Y llamamos grado 3 cuando el borde del pulmón está por dentro de la línea medio clavicular. ¿Qué es lo que vemos en una placa? Vamos a ver hiperclaridad, vamos a ver ausencia de trama vascular y vamos a ver el borde pulmonar. Esos son los 3 signos que debemos encontrar en una placa para asegurar que el paciente tiene un neumotórax. Y también, cuando pensamos que el neumotórax puede ser pequeño o que está localizado en los vértices y que podemos no visualizar bien, una placa en expiración forzada, donde tenemos el máximo expansión pulmonar y el máximo descenso del diafragma, es útil para poder diagnosticar cuando los neumotórax son pequeños. También, si es necesario, le podemos pedir una desentrada de vértice, pero con una placa en expiración forzada es útil para aumentar la magnitud de lo que vemos en la placa del neumotórax. Y acá
vemos una radiografía de tórax. Primero miramos el pulmón derecho, que es lo que para ustedes está a la izquierda de la pantalla. Vemos el pulmón, vemos la trama vascular, vemos el diafragma, vemos las costillas y vemos lo que ustedes ven a la derecha de la pantalla, que es el pulmón izquierdo del paciente, donde vemos acá ausencia de trama vascular, vemos la hiperclaridad y vemos acá el borde pulmonar. Si esta placa estuviera, no vemos bien los vértices, no está bien aireada, pero esta es la clavícula, vemos que esta línea, que es la del borde pulmonar, está por dentro de lo que sería la línea medio clavicular. Esta placa parece que está como tirando, ¿no es cierto?, los vértices para arriba, pero este es el borde que ustedes tienen que ver, si está entre la parrilla costal y la línea medio clavicular, si está en el borde de la línea medio clavicular o está por dentro. Esto es lo que nos permite, yo diría que esto es un neumotórax grado 2, nos permite decir si es grado 1, grado 2 o grado 3. Acá, con mayor aumento, vemos la ausencia de trama vascular, la hiperclaridad y el borde pulmonar, que lo vemos a nivel de la línea medio clavicular. Acá nuevamente estamos viendo la ausencia de trama vascular y estamos viendo el borde pulmonar y la hiperclaridad. Esto es una placa donde el pulmón derecho se encuentra colapsado. Acá está la ausencia de trama vascular, la hiperclaridad. Acá tenemos la trama vascular, el parénquima pulmonar. Esto es el borde pulmonar, ¿ven el bordecito? Acá esta placa ha sido una placa en la cual no se ven las clavículas, pero evidentemente esto está por dentro de la línea medio clavicular, o sea que esto es un neumotórax grado 3. Acá, no sé si lo alcanzan a ver, ya tiene puesto ahí un tubito de tórax y está un poquito más expandido, o sea que ha salido acá tampoco se ve la clavícula, o sea, se ve acá, pero no se ve bien el borde pulmonar que es impresaría que ya aumentó a grado 2, pero todavía no tiene el pulmón expandido. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta con las radiografías que yo les mostré, con lo que les estoy contando? Primero, que una radiografía de tórax es suficiente para hacer diagnóstico. Segundo, que hay que ver esos tres signos: la hiperclaridad, la ausencia de la trama vascular y la visualización del borde pulmonar. Tercero, que es muy importante tener en cuenta que esta clasificación en grado 1, 2 y 3 es factible hacerlo cuando el pulmón no tiene adherencias previas, porque el pulmón puede tener una secuela de tuberculosis, está completamente pegado al vértice y después haberse colapsado todo el pulmón. Y sin embargo, a nivel del vértice, el pulmón está por fuera de la línea medio clavicular o está pegado a la parrilla costal. O al revés, que el paciente haya tenido una secuela de una tuberculosis y que esté todo pegado y a nivel superior esté completamente colapsado. Entonces, a lo mejor el vértice está completamente colapsado y parece neumotórax grado 3, pero el resto del pulmón está completamente expandido. Por lo tanto, esta clasificación radiológica en grados es útil cuando el pulmón no tiene adherencias previas. También radiológicamente uno dice que cuando el pulmón, el aire está distribuido uniformemente en toda la cavidad pleural, hablamos de un neumotórax parcial, y hablamos de un neumotórax parcial cuando lo vemos localizado, tabicado o loculado. Y esos neumotórax parciales existen cuando entre las dos hojas pleurales hay adherencias previas. ¿Cuándo sirve hacer una tomografía computada? Muchas veces cuando hay mucho enfisema subcutáneo, que es cuando el aire quiere escapar, cuando hay un neumotórax, y como no tiene por dónde escapar, escapa por las venas peribronquiales o las vainas peribronquiales o perivasculares, o si hay una solución de continuidad en la pared torácica, escapa a través de la pared. Entonces el aire diseca la fibra del músculo pectoral o de la grasa subcutánea, y eso interfiere en ese bordecito pulmonar que tenemos que ver en la radiografía torácica. Entonces, cuando tenemos dudas o el neumotórax, o hay mucha clínica en el paciente y no vemos nada
en la radiografía torácica puede ser lo que se llama neumotórax oculto, que generalmente en pacientes que tienen patología pulmonar previa, pequeños colapsos del pulmón son altamente sintomáticos y muchas veces no se evidencian en la radiografía de tórax. Entonces, para ver como un método más sensible, como un método que no interfiere con el enfisema subcutáneo, como un método que nos permite diferenciar cuando hablamos de bulla o de neumotórax, y también que nos permite diagnosticar el neumotórax oculto, entonces pediremos una tomografía computada. Acá hay una tomografía computada, nosotros vemos una gran cavidad aérea, y muchas veces esta gran cavidad aérea, que acá vemos que está como empujado el pulmón, que si nosotros pensamos que este borde que vemos acá fuera una bulla, lo tiene que abrazar, porque pertenece, o sea, tendría que ser no cóncavo como es acá, sino convexo. Entonces, una tomografía computada nos permite diferenciar si esa colección de aire está adentro del pulmón, como acá que lo abraza, o está en la cavidad pleural que lo empuja. Estos son bullas, están dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Pero muchas veces estas imágenes, cuando uno las ve, este paciente ya tiene puesto un tubito de tórax y sin embargo se ve que se veía alguna falla de expansión en la radiografía y le hacen una tomografía y se ve esto que es una bulla, o acá que tienen múltiples bullas, por ejemplo acá en la cara mediastínica. O sea que la tomografía sirve para diferenciar bulla de neumotórax. O acá, que en realidad esta es la panorámica que se saca cuando se va a hacer una tomografía, pero es para que ustedes vean todas estas rayitas que ven acá, es la disección de la fibra del músculo pectoral por el aire, el enfisema subcutáneo. Esto que está acá se llama enfisema mediastínico. Estas líneas que ven acá, el paciente está intubado, pero que ven acá por fuera del tubo se llama enfisema peritraqueal, y este aire que ven acá en las partes blandas, el paciente ya tiene puesto un tubo, acá se lo ven, pero esto se llama enfisema subcutáneo. Acá tiene un neumotórax localizado, es aire en la parte superior, y cuando uno ve todo esto ya les digo, no es una radiografía de tórax, es la panorámica que se saca antes de la tomografía, pero por todos estos signos que vemos acá, que es muy difícil diferenciarlos en la tomografía, en la radiografía de tórax, son las situaciones en las cuales tenemos que sacar una tomografía computada que nos permite desempatar con esos signos. Un minutito que tengo que enchufar la computadora y ya estamos nuevamente con ustedes. Estoy nuevamente con ustedes. Voy a alejar acá un poquito. Bueno. Acá en la entidad que decíamos hoy, neumotórax oculto, fíjense esta tomografía, que el paciente tiene patología pulmonar previa, vemos cómo es el pulmón, incluso fíjense el poquito de líquido que yo les decía, pero acuérdense lo que les expliqué hoy, del espacio pleural, de la producción de líquido en ambas pleuras, de la alteración de la absorción. Entonces, si las pleuras siempre están juntas y por eso una produce líquido y absorbe, y ese líquido está en constante movimiento, porque hay un neumotórax, una pleura se aleja de la otra, va a hacer que ya el líquido se produzca, pero no se absorba con la misma velocidad, entonces se acumule. Por eso encontramos líquido en los neumotórax. Y fíjense, en lo que para ustedes sería la izquierda de la pantalla, creo que es el pulmón derecho del paciente, vemos esta entidad, que es lo que se llama neumotórax oculto, esto realmente no se ve en la radiografía, y fíjense dos cosas más, por supuesto, pequeño acúmulo de líquido, y por supuesto, un poquito de aire en las partes blandas, enfisema. Y en el pulmón izquierdo, pero que es lo que ustedes ven a la derecha de la pantalla, una liñita negra, que esto también es un neumotórax oculto, y un poquito de aire. Y fíjense, también por esta placa ustedes pueden decir que este paciente con este pequeño neumotórax y esta cantidad de líquido, acá tiene un poquito de enfisema mediastínico, yo se los marco ahí con una rayita donde se ve esto negro, que es una columnita de aire, que el paciente está haciendo un mecanismo hipertensivo, porque si trazan una línea en la mitad del cuerpo vertebral y van hacia arriba, fíjense cómo toda la silueta está desplazada
para el lado derecho. Acá no vemos a esta altura ya la vía aérea, pero seguramente en unos cortes superiores también podríamos ver la vía aérea desplazada. Entonces, esto es lo que yo les decía hoy, que no es lo mismo que decir le saco una radiografía a un neumotórax hipertensivo, pero sí, estos son los hallazgos que ustedes pueden ver en una placa de un paciente que está haciendo, que tiene un mecanismo hipertensivo, al cual nunca habría que haberle sacado placa, habría que haberlo diagnosticado con la clínica y con la semiología, con el dolor, con la ausencia de las vibraciones vocales, con el timpanismo, con la ausencia de disminución, con la ausencia de disminución del murmullo vesicular, con el timpanismo, con el dolor, con la tos seca, con la clínica del paciente, habría que haberle diagnosticado el neumotórax, y si estaba haciendo un mecanismo hipertensivo, con la taquicardia, con la hipotensión, con la ingurgitación yugular, habría que haberlo diagnosticado, nunca haberle sacado placa. Pero si por error le sacamos placa, o le sacamos placa en un momento cuando lo vimos clínicamente y no tenía nada de todo eso, lo mandamos a sacar una placa, pero resulta que a rayos entró el accidentado que venía y de terapia bajaron un paciente que le habían puesto una vía central y que pensaban que tenía una duda, entonces lo hicieron esperar a este paciente. Cuando entró a rayos ya había pasado un rato largo, media hora, una hora, que estaba esperando su placa, y ese es otro error. Él debe esperar con el profesional, con el médico que le hace el diagnóstico, y cuando uno manda a un paciente a hacer una radiología por neumotórax, no lo tiene que dejar en rayos como un paciente que espera que le saquen la placa del tobillo, porque rápidamente puede convertirse en un neumotórax hipertensivo, lo cual es una urgencia de vida. Entonces, a este paciente que lo dejaron esperando, que tardaron, que no tuvieron la picardía de decir, no, esto no se puede dejar, no puede esperar el tobillo y esperar el otro y esperar el otro, le hicieron una placa y encontraron esto, que el mediastino está hacia el lado opuesto, eso nos damos cuenta porque la tráquea está lateralizada, contrariamente a la telectasia, que la tráquea se va para el lado, que el paciente tiene la telectasia, eso ya es un signo característico en el cual puedo diferenciar. Bajó el diafragma, se aplanó, siempre del emitórax que estamos hablando, y aumentaron los espacios intercostales. Son los tres signos radiológicos que puedo hallar en una placa que me hablan de un mecanismo hipertensivo. Y entonces, vamos a parar acá, escucho dudas o preguntas, porque entonces avanzamos en el tratamiento. Si no hay nada, seguimos. Profe, esos son los dos estudios que se pueden llegar a utilizar, la radiografía y la TAC, ningún otro. Ahora vamos a ver, o sea, clásicamente y para el diagnóstico esto. En esta época, que sobre todo estamos con muchos pacientes con enfermedad, COVID y demás, se ha empezado mucho a usar la ecografía, sobre todo en la emergencia, ¿no es cierto? La ecografía quise ahí corregir, no voy a esperar ahora, bueno, la ecografía para la emergencia, y entonces hay signos y hay forma de que en una ecografía nosotros podamos diagnosticar un neumotórax. Hay signos, se habla del signo del cometa, que se ve el colapso pulmonar y las pleuras separadas, pero en la emergencia, cuando uno hace el diagnóstico, con una radiografía de tórax es suficiente para diagnóstico. Cuando tiene dudas, le pediría una tomografía computada. Pero con toda esta salvedad que digo, hay que acompañarlo, no lo podemos mandar a tomografía y esperar que hagan 5 tomografías, y no, lo tenemos con nosotros, lo observamos, y cuando el tomógrafo está libre, recién ahí lo mandamos a rayos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto lo puede convertir al paciente en un neumotórax hipertensivo, ¿sí? Pero como otro método diagnóstico que podrías usar, podría ser la ecografía. Uno de los signos que se describe es el signo del cometa, en el cual se permite ver el aire que rodea el pulmón colapsado, ¿sí? Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre diagnóstico, clínica?
del neumotórax. Sí, una pregunta. Sí. Cuando se pide la radiografía, ¿siempre es con el paciente de pie en expiración forzada o no es necesario? No. Vos habitualmente al paciente le pedís una radiografía de tórax antero-posterior, la típica que se hace siempre. Seguramente el radiólogo va a tratar de que sea bien inspirada, con la cual uno, ¿por qué? Porque cuando uno inspira, ahí el diafragma baja, o sea, haces todos los mecanismos en las cuales, si por algo ambas pleuras están separadas por aire, te va a permitir objetivar mejor. Si clínicamente vos ya escuchaste disminución, no sabemos mucho vesicular, el timpanismo y las relaciones vocales, le pedís una radiografía de tórax común. Pero si cuando uno quiere evidenciar, o en la radiografía no lo evidencia, o piensa que es un neumotórax muy pequeño, o lo hace, entonces le pide una radiografía en expiración forzada. Perdón, en inspiración forzada. Pero la radiografía que se pide siempre es una radiografía de tórax común. Bueno, gracias. ¿Alguna preguntita más? Bueno, entonces, vamos a los tratamientos. El primer tratamiento que figura acá, que es el reposo, yo ahora se los voy a marcar en color, vamos a ver si lo puedo hacer acá, en color rojito, lo marcaríamos porque en realidad ya se trata de no hacer. ¿Y por qué? No, porque primero que se hace para un paciente que no tenga clínica y que tenga un neumotórax mínimo, menor al 10% en una placa de tórax, y eso hay que esperar que el aire se vaya reabsorbiendo paulatinamente hasta que tenga una expansión completa. Eso haría que a un paciente a lo mejor joven, con lo que es el coeficiente de reabsorción del aire, a lo mejor lo tengamos un mes en la cama, en reposo, hasta que se absorba el neumotórax, cuando colocándole un avenamiento pleural, en pocos días, 4 o 5 días, podemos tener al paciente curado y tratado. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, cuando es menor al 10%. Cuando en realidad los profesionales de la salud lo hacemos habitualmente, que dije, bueno, era otro capítulo, pero lo vemos, cuando el neumotórax es así, pequeño y atrogénico. Y quisieron hacer una punción que tenía un poquito de líquido, y punzaron accidentalmente la pleura. Entonces, como no es que pierde aire por un daño del pulmón, lo más probable es que ese neumotórax se reabsorba. O sea, son cuestiones muy puntuales. Habitualmente, así de rutina, no usamos el reposo para el tratamiento del neumotórax, ni el primario ni el secundario. Otro tratamiento que no lo usamos nosotros en la Argentina, pero sí está en las guías británicas, y se usa una experiencia acá en Argentina un tiempo, se utilizó en algunas instituciones privadas, se ha dejado por ahí de usar, pero tienen que saber que está descrito, es la punción aspiración simple. O sea, uno le hace una placa de tórax a un paciente, ve que el paciente tiene un neumotórax, guiado por imágenes punza, absorbe todo el aire, y una vez que ve que absorbe todo el aire de la cavidad pleural y que una pleura llegó a estar en contacto con la otra, le retira el catéter y el paciente se maneja en forma ambulatoria. Esto está en las guías británicas de tratamiento, no lo usamos habitualmente en nuestro país. Luego viene la punción pleural descompresiva, que es hacer una punción para descomprimir el neumotórax. Por lo tanto, es cuando tenemos un neumotórax hipertensivo. Esto es una maniobra salvadora de vida y lo que hace es convertir a un neumotórax hipertensivo en un neumotórax normotensivo, al cual después deberemos colocarle un avenamiento pleural bajo agua para hacer el tratamiento definitivo. ¿Dónde se hace la punción? Cuarto espacio, línea medio axilar. Digo esto porque anteriormente, hace muchos años, el lugar donde se decía que era para hacer la punción era en el segundo espacio, línea medio clavicular. Lo que pasa es que si es en el pulmón derecho no hay problema, pero en el pulmón izquierdo puede haber lesiones. Por lo tanto, no se hace más en el segundo espacio, en la línea medio clavicular, sino que ahora la punción descompresiva
para el neumotórax hipertensivo, que es una maniobra salvadora de vida, se hace en el cuarto espacio, en la línea medio axilar, cuarto espacio intercostal. Y la colocación para el neumotórax del avenamiento pleural bajo agua, ya sea luego de haber hecho una punción por un neumotórax hipertensivo o como tratamiento primario del neumotórax, se hace una toracotomía mínima, también en el cuarto espacio intercostal, línea axilar media, y se coloca un tubo, que puede ser un tubo de 16 o 24 French o un tubo de 24 o 28 French. Se colocan tubos de avenamiento pleural, siempre se ponen bajo sello de agua. Quiere decir que se pone, que vamos a ver, un frasco bitubulado, un frasco que tiene dos orificios. Ahí, si yo les pongo así, ¿ustedes ven una pizarra blanca? Sí, profe. Bueno. Pero yo lo voy a hacer grande. Ustedes díganme si lo pueden ver. Lo voy a hacer grande. Uy, voy a borrar todo esto. Y vamos a ver. Porque igual después tengo un videito de otra cosa, pero quiero mostrarles el frasco. Un frasco que tiene dos tubitos. Tubito corto. ¿Lo ven esto? ¿Se ve? Sí, profe. Tubito corto y un tubito largo. El tubito largo es el que siempre tiene que estar bajo el agua. Y es al que va colocado el tubo del paciente. El tubo del paciente. Entonces, acá tengo un paciente, su emitora tiene colocado un avenamiento pleural para que expanda su pulmón, y este va colocado acá. Acá se une el tubo del paciente al tubito que va bajo el agua. Esto siempre tiene que quedar libre, nada tiene que obturar este orificio, y siempre tengo que poner una medida de agua, de líquido. ¿Cuánto líquido? Yo siempre digo, la cantidad suficiente para que cuando yo inclino este frasco, siempre este tubito largo quede bajo el agua. Y lo tengo que rotular. Le pongo acá una etiqueta donde digo, ¿cuánto le puse? Por ejemplo, 250 centímetros cúbicos. Se trata de que sea agua estéril, que no sea con ninguna solución antiséptica ni nada, porque si por algo se invirtiera el sistema, el líquido que está acá podría entrar a la cavidad torácica. Entonces no ponemos ningún ácido, ningún cáustico, ningún antiséptico, nada que pudiera irritar o lesionar el pulmón o la vía aérea. 250 centímetros cúbicos. ¿Y cuándo? Hay que anotarle. ¿Cuándo lo pusimos esto? Lo pusimos hoy, 31 de mayo, por ejemplo, a las 16 horas. Entonces, mañana a la mañana, bueno, y nos quedamos acá. Y ahora esto después lo voy a usar para otra cosa. Entonces, el primer episodio le tengo que poner un drenaje bajo agua. ¿Qué es esto? Le pongo un tubo al paciente con una mini toracotomía, el tubo que sale del paciente lo pongo a un frasquito bajo agua. Si el paciente no expande el pulmón, ¿qué es eso? Falla de expansión. O le saqué el tubo y el pulmón se colapsó nuevamente. O se fue de alta y a los 4 o 5 meses volvió. Siempre que el paciente vuelve con un neumotórax del mismo lado dentro del primer año, se llama recidiva. Si vuelve 2 años después, es como un nuevo episodio. Pero si viene en el primer año, es recidiva. Entonces, siempre hablamos del mismo lado. Si el paciente vuelve con una recidiva o tuvo una falla de expansión, ya no se soluciona con un avenamiento pleural bajo agua. Hay que hacerle una cirugía torácica videoasistida. Siempre que decidimos que al paciente lo tenemos que operar, tenemos que descartar fallas en la expansión. O sea, ¿qué hizo que el paciente, voy a ponerle la pantalla completa, qué hizo que el paciente no pudiera expandir su pulmón? Entonces hay que ver todas las fallas que pueden estar en el frasco,
o en las conexiones. Cuando hablamos del frasco, tenemos que hacer lo que se llama la semiología del frasco, que es primero ver la conexión, que es lo que recién les decía, que lo vamos a ver, después medir la oscilación, el burbujeo y las características del débito. Y ahora vamos de vuelta al dibujito. Yo acá le puse 250 de líquido, esto dije que siempre tenía que estar libre, dije que el tubo que venía del pulmón iba al tubito que estaba bajo agua, y la oscilación, o lo que hace el líquido, se ve acá, no se ve acá en el tubo, se ve en el tubito. Esto se llama menisco. Menisco. Entonces, cuando yo le digo al paciente tosa o respire, tengo que ver cuánto este menisco se desplaza. Hasta 1 centímetro de desplazamiento de este nivel, este va a ser el nivel, porque este es el líquido que entró de acá por el tubo, hasta un límite. Ese límite se llama menisco. Cuando yo lo hago respirar profundo, toser, ese líquido se mueve. A eso se le llama oscilación. Entonces, esa oscilación hasta 1 centímetro es normal. Entonces yo cuando hago la semiología del frasco, mido, entonces pongo primer día posoperatorio, drenaje o avenamiento pleural bajo agua, tubo, oscila, si esto se mueve más de 1 centímetro, oscila. Si cuando yo le digo al paciente que hable, que tosa, que respire profundo, acá se hacen burbujas, es porque de acá sale aire. El aire viene acá, se mezcla acá, hace burbujas, y estos aire que yo no lo veo, estas burbujas van a salir por acá. Por eso tiene que estar siempre descubierto. Si aparte de aire, como yo le dije que el pulmón al estar separado, no hacía que el líquido que producía una pleura y la otra se produzca en la misma frecuencia y se absorba, se iba a acumular líquido. Este líquido que se acumula, cuando el pulmón se va corriendo, también viene el tubito, lo dibujé para arriba, pero se dibuja así, no se coloca para arriba. Este líquido va a salir por acá, y cuando salga por acá se va a mezclar con el líquido de acá. Entonces, esto que era el nivel va a subir. Entonces, mañana cuando yo lo evolucione pongo 1 de junio, 1 del 6. ¿A qué hora lo evoluciono? A las 8 de la mañana, 8 horas. Primer día posoperatorio, avenamiento pleural, sin abreviatura, lo pongo ahora para no escribir todo. Avenamiento pleural bajo agua, el tubo, si tiene 2 tubos pongo tubo 1 y tubo 2. Si tiene un solo tubo pongo tubo nada más, tubo. Oscila, porque cuando yo lo hago mover, hablar, esto va más de 1 centímetro, oscila. Burbujea, porque cuando yo le digo hablar, toser, entonces si burbujea pongo burbujea con la tos, con el habla, con la maniobra de Valsalva solamente, y pongo burbujea y se agota, porque no es lo mismo alguien que burbujea y deja de burbujear, quiere decir que está desplazando el aire de acá, pero enseguida el aire que tiene en el pulmón, pero enseguida se agota, a que cuando sigue hablando y sigue tosiendo pierde burbuja. Eso significa que lo está perdiendo del parénquima pulmonar. Y pongo y si acá yo había puesto 250 y ahora mido acá y tiene 270, tiene 20 centímetros cúbicos de dentro, porque 250 se lo puse yo. Y creció el líquido hasta 270, tiene 20 centímetros cúbicos de dentro. Y las características, si está manchado con rojo es sanguinolento, si es amarillito es citrino, si tiene detritus, si tiene fibrina se pone citrino y con detritus, o sea que uno debe hacer lo que se llama la semiología del tubo, teniendo en cuenta todas esas características. ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Seguimos. Entonces, acá yo les voy a reproducir un videíto, que bueno, está acostado, pero lo que tiene este videíto es, cuando uno tiene que ver las fallas en la conexión, tiene que ver que el tubo que sale del paciente no pierda aire peritubo, que no tenga fenestras, que a veces uno le hace al tubo 1 o 2 agujeritos, y cuando se colocó, si el paciente era gordito, no se calculó bien cuánto era el espesor de las partes blandas, y entonces el tubo tiene que entrar adentro 3 o 4 centímetros, pero hay que calcular los 3 o 4 que tienen que estar adentro, más el espesor de la pared.
Entonces, si no se calcula el espesor de la pared, el paciente es muy gordito, puede ser que algún orificio quede afuera. Entonces, va a ser que el tubo siempre burbujee, porque en realidad lo que está haciendo es tomar aire del exterior, de las partes blandas, pero en sí del exterior. Entonces, eso es falla en la colocación del tubo. O que se haya roto, tenga alguna efracción, esté cortado, entonces por ahí es que pierde aire. O cuando el tubo se conecta acá al frasco, a la unión con la gomita que va al frasco, acá, sería acá, este está desconectado del paciente, ¿no? Pero cuando está conectado acá, que es el tubito largo, no sea de mayor calibre, no se haya hecho la reducción o del tubo o de la boquilla, entonces ahí el tubo no entre justito y sea una zona de permeabilidad, o que el tubo esté acodado, o que se haya tapado con un coágulo de fibrina, o esto, que es una cosa rarísima que nos pasó. Fíjense que acá el débito, que es amarillo, es lo que nosotros decimos citrino, y tenía coágulos de fibrina. Resulta que este paciente no expandía el pulmón, pero clínicamente estaba perfecto, pero el pulmón no expandía, el tubo no hacía nada, no oscilaba ni burbujeaba. Entonces estábamos por llevarlo al paciente a operar. Pero le habíamos hecho todas las maniobras para destapar el tubo, y el paciente venía bárbaro, y esto pasa de un día para otro, deja de expandir, el pulmón estaba expandido y se cae un poquito, y el tubo no hacía nada. Entonces, esperen que voy a desconectar ese teléfono, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo puede ser que el paciente no mejore, esté mal? Entonces lo vamos a ver con otra de las cirujanas, por supuesto lo evidenciamos esto, cambiamos el frasco, pero lo grabamos para que vean esto. Un coágulo de fibrina se había puesto en la punta del frasco, miren, ahí le estamos poniendo aspiración en el tubo contralateral, en el que va al aire ambiente para darle presión, y fíjense que es como un globo, hacía un efecto de válvula. La fibrina, el coágulo de fibrina en la punta del tubo, se inflaba y se desinflaba con la aspiración. ¿Qué hizo eso? Que ese tubo no cumplía la función de sello mojado, o sea, lo que venía de adentro del tórax, cuando bajaba, no podía bajar porque eso le hacía de tapón. Entonces, esto no funcionaba. Por eso es lo importante de la semiología del frasco. Se lo voy a volver a poner para que lo vuelvan a ver. Cuando le saco la aspiración, baja. Con esta aspiración sujete el mecanismo de válvula que hace. Está poniendo... Esa es mi voz, ¿no? La que estoy hablando ahí. Estoy con la doctora Betone, que ustedes la conocen también. Bueno, entonces, eso hacía que este sistema del frasco que tenía el paciente no funcionara. Por eso es muy importante hacer la semiología del frasco, y ver todos los mecanismos que pueden fallar. Y esto es otro. Fíjense, teníamos un paciente que el tubo oscilaba. Esperen un segundito. Por favor, disculpen. Por favor, me está llamando la doctora Silva, yo estoy dando clase. ¿Le podés decir que estoy ocupada? Entonces, disculpen, esto era un paciente que el pulmón estaba expandido, el paciente clínicamente estaba perfecto, pero burbujeaba. Entonces, nada, no se animaban a sacarle el tubo. Hasta que digo, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, un tubo que burbujea con un paciente clínicamente que está perfecto, la placa nos daba expandido, algo pasa. Entonces le pusimos contraste en el tubo y fíjense, el tubo se había desplazado, este es el tórax, esta es la pared del tórax, y el tubo estaba colocado, había quedado colocado en las partes blandas, ¿sí? Entonces le pusimos contraste y se veía que llegaba hasta ahí, y entonces eso nos permitió sacar con tranquilidad ese tubo y ver que en realidad burbujeaba porque era un error. Insistente. Bueno,
Entonces, ¿cómo se sigue un paciente con un tubo de tórax? Haciendo la semiología del avenamiento, haciendo radiografía de tórax frente y perfil. Si es necesario, porque el paciente sigue con pérdida aérea, hacer, como dijimos, una radiografía o una ecografía o una tomografía para ver si vemos alguna patología en el pulmón que impida que expande. Nunca tomar una conducta antes de hacer una bifibrobroncoscopía, porque a veces el pulmón no expande, porque el aire no le llega a ese lóbulo, porque el paciente tiene un tapón de moco en la vía aérea, o un cuerpo extraño, u otra cosa, depende cuál haya sido la génesis del neumotórax, pero hay algo en la vía aérea que no está libre y que impide que el aire le llegue al pulmón. Entonces ustedes lo operan y al otro día tampoco va a expandir. ¿Por qué? Porque el problema está dentro de la vía aérea. Entonces, nunca tomar una conducta quirúrgica para resolver un neumotórax sin hacer antes una fibrobroncoscopía que nos permita ver la permeabilidad de la vía aérea. Ecografía, porque muchas veces el pulmón no expande porque ha juntado líquido, ha hecho adherencias, entonces la ecografía nos permite ver la característica del espacio pleural, ver las características del parénquima pulmonar, incluso en la misma cama del paciente, guiar una punción ecográfica para retirar el líquido, y muchas veces ese líquido es el que nos impide que el pulmón expanda. Y una tomografía computada por lo mismo, para ver características del espacio, para diferenciar lo que les decía hoy, si el paciente está con un neumotórax no expandido o en realidad tiene una bulla, y entonces ya le tratamos su patología por la que vino, y el resto de la falla que nosotros creemos que es de expansión es una bulla que el paciente tiene. Nos permite ver las características del parénquima pulmonar, nos permite discernir todo esto que les dije cuando el paciente tiene enfisema subcutáneo, y nos permite ver también las patologías previas y las características del otro pulmón. Bueno, muchas veces no lo hacemos nosotros a lo mejor en nuestro medio, pero sí se hace por ahí en instituciones privadas o donde el paciente tenga un acceso rápido al centro de salud, donde tenga una movilidad, esté completamente comunicado. Y digo comunicado y no digo tenga celular, porque celular tienen todos los pacientes, pero no quiere decir que tiene una comunicación directa con su equipo de médicos tratantes en la cual le puedan dar una respuesta rápida. ¿Por qué significa esto? Pues eso significa ponerle al paciente esto, que es una válvula de Hemlich, en lo cual eliminamos ese frasquito que yo les dibujé y se coloca esto que ustedes ven acá azul, o sea, este es un bisturí, con esto se hace la incisión, o una pincita cerebrida. Este pedacito de tubo se coloca nada más dentro del paciente, teniendo en cuenta que si el paciente es gordo no nos sirve esto y tenemos que agarrar otro pedacito de tubo, porque si el paciente tiene entre la grasa y el músculo 8 o 9 centímetros, esto nos va a quedar fuera de la cavidad torácica. Por eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en ese caso no utilizamos este pedacito que viene en el set, sino utilizaremos otro tubito más grande. Esto es un tubito como para ponerle un introductor y hacer la anestesia. Y esta es la válvula de Hemlich, que es una válvula unidireccional. Esto va colocado acá, al tubito que le pusimos al paciente, y el aire sale por acá, pero no puede volver a entrar. Por lo tanto, el paciente no tiene por qué tener el frasco, y esto ustedes le drenan el neumotórax y lo mandan a su casa. Por supuesto que si esta válvula se tapa, el aire que salía por acá no va a permitir que entre aire, pero tampoco el aire va a salir, porque esto se tapó, y entonces el paciente en los días puede hacer un neumotórax hipertensivo. Entonces, es muy importante que el paciente tenga una comunicación fluida con el equipo que lo trata, a lo cual lo van a seguir telefónicamente, cómo se siente, si aumenta el dolor, si tiene dolor, si empezó con dolor de hombros, si tiene dolor, si tiene dificultad respiratoria, cosas que nos permitan monitorear que el paciente está bien drenado y bien tratado con la válvula de Hemlich. Por eso no se puede hacer en cualquier medio, el paciente tiene que vivir cerca de una institución, tiene que tener un acceso rápido, fácil y estar comunicado. Y esto se usa para manejo ambulatorio del neumotórax. Yo creo que terminamos con esto. Esta es la última. Y entonces, ahora, bueno, lo que ustedes necesiten, me quieran preguntar. Y si no hay preguntas, con esto finalizamos. Sí.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la manito o se desmutea y me pregunta. Creo que no, gracias. ¿Todo bien? Profe, ¿puedo hacer una consulta? No, no te escucho. Buenas tardes, ¿se escucha ahí o no? Ahí te escucho, sí. La consulta era en base a que si se sale alguna de las mangueritas, se contamina todo el frasco y ahí tendrá que volver a hacer como la punción Si se sale alguna de qué. de las mangueritas del frasco. No. El frasco tiene una sola manguerita. Ah, no sé. La manguera que se colecta, el frasco es un frasco que ya viene termosellado, puede ser de plástico, de vidrio, con 2 tubitos. Eso ya pertenece al frasco. Lo único que vos haces es conectar el tubo que sale del paciente, lo conectás a uno de esos 2 tubitos del frasco y se conectan al tubito que va a estar colocado bajo agua. Lo que vos haces diariamente con el paciente, de acuerdo a las características del débito que tenga, no les dije eso porque estamos hablando de neumotórax, pero si el débito fuera purulento o estuviera infectado, el frasco lo cambian todos los días. Si eso era lo que... solamente viene líquido ceroso o de la misma irritación que el mismo tubo produce, o por la misma separación de las pleuras del líquido que las pleuras producen, lo que sí tenés que ir marcando es el débito para saber la cantidad de líquido que viene, y cada 2 o 3 días se cambia el frasco. La manguerita no se cambia nunca, porque es la que sale del tórax del paciente. Cuando se cambia es porque se sacó el tubo. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Bueno, ¿algo más? No, profe, ¿tiene algún lugar donde podamos leer esto o alguna recomendación? Bueno, en el libro de Jiménez, ustedes tienen neumotórax, está bien. Sí. Salvo algunos conceptos que han quedado desactualizados, como que dice que se punza. Creo que ya no dice en el segundo espacio, pero creo que sí decía que si es mixto se ponen 2 tubos, o sea, hay conceptos que lo pueden leer donde ustedes quieren. También, yo después tengo un apuntecito que a veces se los comparto, que si ustedes me escriben ahora por el chat un mail, me quedo con ese mail y después les doy un apunte, o les puedo compartir igual por el PowerPoint, por ahí sin las fotos para que no sea pesado, pero les doy un apuntecito del que realmente tienen que estudiar. Lo importante es no decir más que el tubo que se punza en el segundo espacio intercostal, no decir más que para neumotórax se pone un tubo en el segundo espacio intercostal, no decir más que si el neumotórax conlleva líquido se deben poner 2 tubos, uno para el aire y uno para el líquido. Todo eso son conceptos viejos. El neumotórax se drena en el 4º espacio en la línea axilar media, el neumotórax hipertensivo se punza en el 4º espacio, línea axilar media o anterior, pero nunca más en la línea medio clavicular. Genial, gracias. Ya leí el mail de Hilda, que me voy a sacar una fotito del mail ya, en este momento, y acá alguien más me compartió, ahí le saqué una foto, me quedo con Karina Sánchez y con Hilda Perego, así que ahí les comparto el resumencito para estudiar espacio pleural, ¿sí? Muchísimas gracias, profe. Y nos vemos en la próxima clase, que tenemos que ver trauma de tórax, y después les voy a dar una revisión de empiema pleural, o la clase que viene con trauma o la otra, y después veremos cáncer de pulmón. ¿Puedes hacer una consulta? ¿El Power se sube a miel? Sí. Ahora yo después se lo envío a la doctora Lurtó o se lo subo yo, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Me quedó una consulta. Sí. Me quedó duda del frasco bitubulado. Sí, se llama también frasco Buló. Yo no le digo Buló porque Buló es un diseño. Y el diseño de Buló prácticamente ahora no es que encontramos, que es un frasco de vidrio, donde el tubito sale por el costado. Lo básico de este frasco es que tiene el bitubulado, que los 2 tubitos están sellados en la misma estructura del frasco, y que uno tiene que ser mucho más largo que el otro, porque uno tiene que sí o sí quedar sumergido bajo el agua. Ajá, ¿y eso qué tendríamos que ver de ahí?
como para ver la semiología del frasco. ¿Qué es lo que...? Como todo lo que les dije hoy, si oscila, si el líquido que sube por el tubito se mueve más de 1 centímetro, es que oscila. Si cuando ustedes lo hacen hablar, toser, respirar profundo al paciente, se ven burbujas en ese líquido, o sea, tienen que ver si el tubo oscila, si burbujea, qué débito tiene y qué características. Todos los días se hace eso, que es la semiología del frasco. Ah, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Chau a todos, si no hay más consultas. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, buena semana. Profe. Chau, chicos.